La desigualdad social es una situación socioeconómica que se presenta cuando una comunidad, grupo social o colectivo recibe un trato desfavorable con respecto al resto de miembros del entorno al que pertenecen. Causas. En la parte social se genera por la discriminación entre individuos por su posición económica, raza, religión, sexo, entre otros. Esto se genera por la dificultad que presenta un grupo de individuos al acceso a la educación, tecnología, conocimientos, haciendo que un grupo de la sociedad se sienta más vulnerable para sufrir a otras consecuencias como el rechazo, el hambre, la desnutrición y mortalidad infantil. Las principales causas de la desigualdad social son: posición económica, probablemente la causa más común de la desigualdad social. Tiene su anclaje en la capacidad económica del individuo o de la clase a la que pertenece, separando así el mundo de los ricos, la clase media y los pobres. El detrimento obviamente de los que ocupan los peldaños inferiores. Quienes están más abajo en la escala tienen menos acceso a bienes y servicios, a una representación política, a la visibilidad simbólica y cultural, así como al estudio e incluso a una alimentación adecuada. Religión. Las luchas religiosas son tan antiguas como el hambre, y en muchas sociedades modernas aún constituyen un factor de desigualdad entre grupos humanos, reservando el poder y las oportunidades a quienes profesen una determinada fe, y condenando a las otras, a menudo referidos como infieles o herejes. Género. Se trata de la discriminación por sexo biológico, como en el caso de las mujeres, o por orientación sexual, como en el caso de la colectividad LGBT, que reserva las posiciones mandantes y más favorecidas para los hombres heterosexuales, sobre todo si son blancos, y margina a quienes no se inscriban en cierto ordenamiento tradicional de los roles sexuales o eróticos. Etnia. La discriminación racial otorga la posición superior a determinadas razas o etnias, subyugando a su voluntad a otras por considerarlas inferiores o diferentes, y negándoles así el acceso a bienes o incluso a derechos fundamentales como el de la vida. Algunas de las grandes masacres y genocidios de la historia tienen su fundamento en este tipo de discriminación. Ideología. En este caso se trata de discriminación política, o sea, la desigualdad de oportunidades y bienes a quienes adhieran a una doctrina política y quienes no, o quienes se les opongan. Es lo que ocurre en gobiernos totalitarios o en dictaduras, por ejemplo. Por otro lado, las principales consecuencias de la desigualdad social son las siguientes. Pobreza. Es la principal consecuencia frente a la desigual distribución de los recursos. En los países menos desarrollados son las personas más pobres y los menos favorecidos de la sociedad los que pagan mayores impuestos en proporción con otros sectores de la sociedad. Derecho a sanidad. Las condiciones sociales en las que la gente nace, viven y trabajan determinan directamente el nivel de salud de la población. Según la Organización Mundial de la Salud, en los países más pobres no todos tienen acceso al sistema sanitario ni a medicamentos. Desnutrición. Este mal afecta a 146 millones de niños en el mundo. La falta de recursos económicos priva no solo de alimento, sino también de la educación necesaria para alimentarse de forma correcta. Inmigración. La mayoría de las personas que emigran lo hacen por motivos económicos, escapando de situaciones de hambre y miseria de países con alta desigualdad social. Enfermedades. Los niños desnutridos tienden a morir de enfermedades comunes. El régimen alimenticio que llevan estos niños no protege contra las infecciones a las que estos están expuestos. Falta de educación. Más de 550 millones de mujeres en el mundo son analfabetas. En países como Nigeria, Burkina Faso, Pakistán o Bangladesh, la desigualdad educativa es marcada entre mujeres y hombres, ya que toda la población femenina tiene menos posibilidades de acceder a la educación. Movilidad social. La movilidad social se refiere al movimiento de las personas de un nivel socioeconómico a otro. Podemos decir que el grado de movilidad social es un termómetro de la igualdad de oportunidades que las personas tienen en una sociedad para alcanzar el éxito y una buena calidad de vida. Las principales causas de la movilidad social tienen que ver con la inversión en educación,
ya que las personas con mayores niveles educativos pueden aspirar a mejores empleos, pueden renovar sus conocimientos con más facilidad y por lo tanto tienen mejores oportunidades para adaptarse a nuevos entornos. El cambio tecnológico crea nuevos puestos de empleo con nuevas exigencias calificadas, al mismo tiempo que destruye o hace obsoletos empleos tradicionales. La paternidad planificada. Dado que las familias demasiado numerosas, especialmente las monoparentales, tienen muchísimas menos probabilidades de ascenso social que las familias de número más manejable. Por otro lado, el embarazo adolescente suele truncar las posibilidades de estudio y preparación de los individuos, insertándolos prematuramente en el mercado de trabajo. La migración. Dado que las personas que cambian de país suelen tener que empezar desde cero, pero también dejan espacios ocupados por otros individuos en la sociedad original. La lucha contra las resistencias culturales, ya que ciertos discursos de tipo religioso, fundamentalista o tradicional pueden entorpecer la movilidad social, especialmente en lo que al lugar de la mujer en la sociedad se refiere. Consecuencias de la movilidad social. Al pasar de una clase inferior a otra superior, la sociedad les ofrece el disfrute de los bienes económicos y sociales propios de su estatus mayor nivel, de renta, mayores comunidades, alternar con nuevas amistades, educar a los hijos en menores escuelas. Socialmente, los éxitos de los hombres, descubrimientos, avances de la ciencia y lo técnico se ha traducido en bienestar para la sociedad. Consecuencias negativas. Lo que se ha llamado en nuestra sociedad lucha por el éxito ha sido la causa de muchos fracasados. Otros, obsesionados por su triunfo, abandonan a su esposa, se olvidan de los hijos o se hacen insoportables para los que con él conviven, lo cual significa una desarmonización. La educación social es una disciplina pedagógica que promueve la incorporación del educando a la diversidad de las redes sociales para el desarrollo de la sociabilidad, la circulación social y la promoción cultural y social del mismo a través de la adquisición de bienes culturales que le permitan ampliar sus perspectivas educativas, laborales, de ocio y de participación social. La educación social está basada en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y dispone de la integridad y valor de cualquier ser humano, con independencia de raza, sexo, edad, creencias y estatutos sociales, económico e intelectual, haciendo posible la incorporación de la persona a la educación en la diversidad de las redes sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. La promoción cultural y social, entendida como abierta a nuevas posibilidades de la adquisición de los bienes culturales, que amplían perspectivas educativas, laborales, de ocio y participación social. En conclusión, la desigualdad o discrimen es un medio de presión por el cual los miembros de las altas esferas o estratos sociales impiden que las personas que están en las esferas bajas puedan subir. Esto hablando de cualquier tema, es decir, política, ambiental, económica, cultural y educativa, entre muchas más. Es por esto que en casi todos los casos la desigualdad social conlleva, además de una situación de marginación y aislamiento, el señalamiento de esos grupos sociales que se han visto afectados directamente por esta circunstancia.